Vamos a empezar con un taller relacionado con cómo comunicar tu proyecto, cómo contar tu proyecto, cómo presentar el proyecto. No nos olvidemos que al final Esper Emprende es un programa educativo pero con formato concurso. Estamos hablando de numerosos centros, más de 30 centros educativos, cerca de 600 estudiantes, 150 proyectos. Como veis, ahí destaca uno en amarillo sobre los demás. Vamos a ver a lo largo de este taller cómo hacer que nuestro proyecto se diferencie de los demás. Mirad, como decimos, esto es un concurso, por lo tanto hay unos premios y son premios con unas cuantías económicas importantes. Por lo tanto, después de todo el trabajo que hemos realizado durante el curso, con vuestros Canvas, con vuestros planes de empresa, vamos a ver si somos capaces de dotarle de ese valor añadido, de ponerle ese lacito que sea capaz de diferenciarlo de los demás, de convencer al jurado, de enamorarlo, de aportarle ese valor que nos va a diferenciar de esa competencia, de esos otros 149 proyectos que se presentan al concurso con nosotros. Por lo tanto, como decimos en Esper Emprende, no basta con tener una buena idea de negocio, hay que saber contarla, venderla, presentarla. Tenemos que enamorar, que convencer a nuestro jurado. En este caso, a través de un proyecto, de un plan de empresa que va a estar escrito y también de ese producto audiovisual que en esta ocasión es opcional, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que presentar ese plan de empresa, vamos a hablar de ese contenido, y de ese continente, de cómo lo vamos a presentar y luego de ese audiovisual. Por lo tanto, esos son los contenidos de este taller que hemos decidido realizar también en esta forma virtual para que los docentes tengáis más recursos a la hora de poderlo transmitir a vuestro alumnado, que al final son los protagonistas y los líderes de cada uno de sus proyectos. Bueno, a la hora de poder presentar ese plan de empresa, vamos a entregar un producto en digital, también lo podemos presentar de múltiples formas, pero tenemos que tener en cuenta esa relación entre el fondo y la forma. El contenido damos por hecho que va a ser magnífico, que habéis trabajado todos los puntos del Canvas a la hora de desarrollar ese plan de empresa. Pero es muy importante la forma de presentarlo. Ese iPhone que tiene un sistema operativo maravilloso también tiene un envoltorio muy atractivo que hace que quieras lucirlo, enseñarlo, ¿no? Pues nuestro proyecto también se puede presentar de forma atractiva. ¿Por qué? Porque a la hora de valorarlo, el jurado en las bases de ese concurso va a premiar esa originalidad, así como la adaptación de material, la aportación de ese material anexo de catálogos, publicidad, maquetas, vídeos, todo aquello que seamos capaces de aportar que enriquezca nuestro proyecto nos va a diferenciar, va a hacer que destaquemos entre los otros 150 proyectos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya que hemos hecho un trabajo tan bueno, vamos a ver cómo podemos ir mejorándolo. Tenemos aquí el índice de ese plan de empresa, de todo aquello que tenemos que presentar, construir. Bueno, pues vamos a ayudaros un poquito a la hora de transmitirle a los chicos y a las chicas cómo presentar ese proyecto y cómo enfrentarse a esa cantidad de información que van a tener que aportar. Bueno, pues como les preguntamos cuando podíamos hacer las sesiones en presencial, ¿no? Como le decimos a los chicos y a las chicas, ¿cómo te comerías una vaca? ¿No? Pero no una vaca cualquiera, esta pedazo de vaca, esta vaca tan grande, ¿no? Pues ¿cómo te la comes? Pues en hamburguesas, decían, ¿no? Pues troceando por partes. Pues ese índice tan grande, todos esos contenidos, lo que tenemos que hacer ahora es ir trabajando por partes. Vayamos bloque a bloque y vayamos viendo cómo podemos afrontar cada una de esas partes. Para ello, fundamental, pues vamos a preparar un guión, vamos a hacer un mapa mental, vamos a hacer ese esquema con esos bloques de contenidos que nos marca el índice. Vamos a ver qué información vamos a aportar en cada uno de los elementos para que nada importante se nos quede fuera de ese plan de empresa, de ese proyecto. Por lo tanto, a la hora de
presentar y estructurar la propia información, es muy importante que facilitemos la labor del jurado, de aquellas personas que van a valorar el proyecto. Por lo tanto, vamos a organizar las ideas dentro de esos bloques y de esos esquemas. Idea principal, idea secundaria, cada idea principal va a tener una serie de ideas secundarias y va a tener una serie de detalles. Vamos a ayudar a guiar por ese contenido en cada uno de los bloques. La propia maquetación, cómo estructuramos los contenidos dentro de ese formato, de ese PDF en digital que enviemos o de ese material que vamos a aportar en cada uno de los proyectos que se vaya a realizar, ya no solo en este concurso, sino en cualquier trabajo. El colocar la información, las imágenes que sean necesarias, como hablamos también en el taller de marca, que siempre estamos comunicando, ¿no? De esa, incluso la tipografía, y ojo, cuidado, al final hay ciertos errores a la hora de presentar los proyectos que saltan, y es que el grupo de trabajo, pues yo hago esta parte, yo hago la otra, uno hace un punto y tal, yo hago el punto 1 y 3 y todo, y luego los unimos y cada uno ha utilizado un tipo de letra, cada uno ha utilizado un sistema de maquetación, y luego se hace un copy-paste que cuando vas a valorar el proyecto te das cuenta de que no ha habido esa unidad, no está integrado, cuando lo ideal es que el trabajo se haga en equipo y que todos hayan aprendido de todo. Pero si ya directamente lo presentas cada uno con un tipo de letra, ya es que ves que directamente uno no sabe lo que ha hecho el anterior y que no ha habido una revisión uniforme por parte del trabajo. Por lo tanto, muy importante también dentro de esa forma, ¿no? De esa forma, pues la maquetación y la forma de presentar nuestra información. Dentro de ello, pues a la hora de contar esos proyectos, de detallar cada uno de esos apartados, pensad cuando nos enfrentamos a un documento con esta cantidad de contenido distribuido de esta forma, ¿no? Pues no quiere decir siempre ni que sea una regla absoluta, ni estamos en posesión de la verdad absoluta, pero nos quedamos con el concepto de que siempre que podamos, una idea, un párrafo, ¿vale? Porque va a ser mucho más sencillo transmitir todo ese contenido que queremos contar. Y si queremos seguir dentro de esta línea, es fundamental que trabajemos con las palabras clave. Las palabras clave que van a contener esos valores que se habla en el taller de marca. Esas keywords, esas palabras que son fundamentales, que tenemos identificadas en nuestro proyecto y que van a construir esa definición. En un párrafo somos capaces de incluirlas todas y con eso se entiende aquello a lo que nos dedicamos, y que luego va a ser también de mucha utilidad si luego tenemos una web o un blog, que son esas etiquetas, ¿no? Esas etiquetas que definen perfectamente nuestra actividad. Parémonos un momento y veamos que en ese resumen ejecutivo que presentemos y que demos en la entrada del proyecto, quede muy claro a qué nos dedicamos. Las palabras clave nos van a guiar y van a poder ayudarnos a entender esos valores y ese objetivo de nuestro proyecto y de nuestro plan de empresa. Por lo tanto, cuando hablamos de cómo presentar un proyecto, pues lo que decimos, ¿no? Que en todo momento estamos comunicando y nuestro propio proyecto está comunicando. Por lo tanto, en este caso, un proyecto no se presenta, sino que se vende, ¿de acuerdo? Mirad, dejamos ejemplos de maquetas, prototipos. Normalmente se suelen utilizar cuando se hacía la defensa ante el jurado, pero en este caso todos aquellos elementos que se puedan aportar, como decíamos al principio, de tarjetas de visita, camisetas, estampaciones, detalles. No tiene por qué suponer un coste específico. Las propias aplicaciones, webs, como decíamos, maquetas incluso de aplicaciones, edificios, de servicios incluso, ¿vale? Va a enganchar, va a ser capaz de tocar a esa persona que va a valorar el proyecto, a esas personas, ¿vale? Para que
además de todo ese trabajo y de todo ese conocimiento que el alumnado ha sido capaz de aportar y de realizar, pues lo dote de ese valor añadido, de ese cariño y de ese trabajo que se demuestra a través de esos detalles, de esos elementos diferenciadores. Recordamos, estamos hablando de un programa educativo, pero que ha entrado en una fase de concurso y en el que hay unos premios con unas cuantías económicas importantes. Dentro de esta parte de comunicación, no nos vamos a detener en esas acciones de comunicación que podemos realizar. Están muy relacionados con la parte final del taller de marca, de ese taller que denominamos Comunica tu marca, en el que hay en la fase de experiencia un lanzamiento, y lo que sí queremos recordar tanto en un taller como en el otro es la importancia de que nuestras acciones de comunicación en la que referenciamos a nuestro público, nuestras tarjetas, toda la imagen e identidad corporativa que vemos en el otro taller, tanto como las acciones que podamos hacer para dotar de valor añadido, que las reflejemos en el plan de empresa, dentro de ese apartado del plan de marketing que veíamos en esos contenidos tan amplios al principio, en ese índice, pues que seamos capaces de referenciarlas y explicarlas, y que nuestras acciones de comunicación pues tengan sentido y sean coherentes, siempre esa coherencia. No presentemos por ejemplo, a la hora de presentar un proyecto relacionado con el medio ambiente o el reciclaje, bueno, pues se puede presentar el proyecto en un papel reciclado, ¿no? Y referenciar no utilizamos papel, o solo se ha presentado en digital porque no queremos reducir la huella ecológica. Pues todas esas cuestiones van a dar coherencia y van a ser elementos que van a diferenciarnos y que van a aportar ese sentido común. Y todas las acciones de comunicación que podamos realizar y explicar y meterlas también dentro de nuestro balance cuenta de resultados, todas aquellas que supongan un impacto económico. Hasta aquí hemos estado hablando de cómo, de ese envoltorio, de cómo presentar ese proyecto, a la hora de presentar ese plan de empresa por escrito, y no nos hemos entretenido en cuestiones de contenido, que para eso ya habéis venido trabajando, se viene trabajando durante todo el proyecto. Pero lo que sí nos gustaría también es dar una serie de claves a la hora de poder presentar ese proyecto de una forma audiovisual. Si no podemos realizar una defensa ante el jurado, no podemos contar nuestro proyecto de forma presencial, bueno, tenemos una opción de enriquecer ese plan de empresa a través de un producto audiovisual en el que se pueda contar ese proyecto. Por lo tanto, ahora lo que vamos a centrarnos, después de haber visto cómo presentar el proyecto, vamos a centrarnos en ese guión del producto audiovisual y algunas pistas, algunas recomendaciones a la hora de poder presentarlo. Por lo tanto, lo fundamental es que podamos establecer, si vamos a presentar un producto audiovisual, que hagamos ese guión de nuestro proyecto, y en el que lo que vamos a dar es una serie de claves, de recomendaciones que es fundamental que puedan estar a la hora de presentar ese audiovisual, que el jurado pueda valorar. Necesitamos lo fundamental es que a la hora de ponernos a realizar ese guión, como decíamos antes, estructuremos la información y podamos transmitirla de una forma clara y que se entienda y sencilla. Por lo tanto, ¿qué información es fundamental que podamos incluir en ese audiovisual? Pues lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio que podáis hacer con vuestro alumnado para que no se nos quede ninguna pista ni nada en el camino. Por lo tanto, cuestiones ya muy relacionadas que hemos trabajado con el Canvas, pero que ellos ahora puedan repasar, digamos, por escrito, ¿no? Pues, ¿qué vas a vender? ¿Cuál es tu producto o servicio? ¿A quién se lo vas a vender? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vale? Ese proceso productivo lo tendremos que explicar, el proceso de cómo vamos a llegar a ese cliente y qué recursos vamos a utilizar para llegar a ello, y todo ello, lógicamente, pues revestido por esa potencia que nos va a dar el presentar a ese equipo emprendedor, que al final los proyectos dependen de esas personas, de esos alumnos y alumnas que son los que van a liderar su proyecto, y que a través
de este producto audiovisual que presenten, pues pueden transmitir ese trabajo y esa pasión que están realizando, ¿vale? Todo ello, si somos capaces de dar respuestas a esas preguntas, a esa información básica, pues un jurado va a poder entender la información de nuestro proyecto. Esta es una información básica que no debería faltar a la hora de presentar ese producto audiovisual. Por lo tanto, un ejemplo, un ejercicio que podríamos hacer con nuestro alumnado es, oye, ahora vas a escribir en medio folio, darle respuesta a todas estas cuestiones que hemos hecho. ¿Por qué? Porque eso es lo que les va a permitir el poder realizar un guión claro y sencillo en el que se den respuesta a todas estas cuestiones que son las fundamentales que no pueden faltar. Por lo tanto, tenemos que poner en valor a ese equipo emprendedor, el que si van a hacer un audiovisual, que seamos capaces de transmitir esa pasión en nuestro proyecto por el que hemos estado trabajando tanto tiempo, lo hemos creado nosotros, hemos parido esa idea y ahora queremos enamorar, hacer partícipes en este caso en concreto, a un jurado que tiene que valorarlo. Por lo tanto, bueno, pues vamos a poner esa energía y esa motivación, ¿vale? Porque al final detrás de las ideas hay personas y detrás de los jurados pues lo que son personas también que van a valorarlas. Y ese producto, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué características tiene? ¿Qué nos va a diferenciar dentro del mercado? ¿Vale? Y ese cliente que hemos definido ya en nuestro Canvas, en ese público, en ese target, que ya hemos ido diferenciando hasta llegar tenemos que ver qué le interesa, qué es lo fundamental de nuestro producto para llegar a él o por qué lo va a querer o necesitar, igual que cómo vamos a llegar a producir materializar ese producto o gestionar todo ese servicio, todo ese proceso productivo y ver cuáles son nuestras necesidades y cómo las afrontamos a la hora de resolver esos problemas o cuestiones que nos hayan ido surgiendo, cómo las hemos podido resolver. Por lo tanto, antes de continuar, lo que tenemos que también es realizar un pequeño ejercicio en el que tenemos que pensar en a quién va destinado este producto audiovisual que se ha decidido hacer. ¿Vale? Pues no es lo mismo que un producto, un vídeo asociado a un proyecto se lo presentemos a unos colaboradores, a unos financiadores, a unos clientes, que lo presentemos en un concurso o que sea para distribuirlo en los medios de comunicación. Para eso es fundamental que trabajemos ese concepto de empatía, ¿no? Ese ponernos en los zapatos del otro, y tendremos que ver qué es lo que va a ser más interesante para nuestro destinatario. No es lo mismo, como decíamos antes, que sea un financiador o una persona que quiera colaborar en nuestro proyecto, pues si queremos engancharle, pues tendremos que darle motivos para ilusionarse y que participe. Pero si es un financiador, a un financiador le van a interesar cuestiones muy diferentes, como por ejemplo, pues ver las cuentas, si luego voy a ganar o perder dinero invirtiendo en este proyecto, o a un posible cliente. La información que le demos a un posible cliente tendrá que ver, pues bueno, dónde se puede comprar, por qué elijo el tuyo y no otro, y fundamental, y al jurado de un concurso. No perdamos esa referencia, pues vamos a ver qué le puede interesar al jurado de Esper Emprende. Pues le interesará pues, si la idea es atractiva, si es original, si es útil, si es viable, si se han aplicado todos los recursos, herramientas y conocimientos que se han aportado durante toda esa fase inicial del programa educativo. Por lo tanto, tenemos que ver qué es lo que le va a interesar a ese jurado que es al que va a ir destinado este producto audiovisual. ¿De acuerdo? Pues para ello tenemos que pensar en una serie de argumentos. Ya sabemos, ya hemos dado respuesta a toda esa información básica que debe estar en el producto audiovisual, la hemos escrito y ahora vamos a pensar en esos argumentos positivos que aportan razones convincentes para elegir ese proyecto o, claro,
vamos a pensar también en esos elementos negativos. Vamos a ver dónde flaquea, cuáles son nuestros puntos débiles para darle solución. Es más, si son cuestiones muy evidentes, pues será muy interesante que planteemos una solución. Si vemos que todo el mundo se va a hacer la misma pregunta, démosle respuesta en ese audiovisual y resolvamos la situación de una forma profesional. Y por supuesto, pues veamos cuáles son nuestros elementos positivos para ponerlos en valor y para ver cómo nos vamos a diferenciar del resto. Por lo tanto, nos tenemos que asegurar de que aparezcan todos esos elementos positivos y no esconder aquellas limitaciones, sino ver cómo las afrontamos y cómo las podemos superar, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es pensar en ese jurado, quiénes son esos jurados, esas personas y cómo podemos llegar a enamorarlos, a convencerlos, a aportar a través de esos elementos. Una vez que tenemos redactado esos elementos básicos de nuestro proyecto, pues lo que podemos hacer es apuntar todos nuestros argumentos, todos esos puntos fuertes y esos puntos débiles para ver los que tenemos que reforzar y para ver cómo damos solución a esos problemas. Y vamos avanzando, ya tenemos una información básica con unos elementos que queremos destacar, ¿vale? Por lo tanto, ahora lo que vamos a seguir es dando una serie de pistas para poder grabar ese producto audiovisual. Cuando hablamos de presentar un proyecto, nosotros recomendamos algunas técnicas como podrían ser el storytelling, ¿no? Ese contar una historia. Al final, el jurado va a ver 150 proyectos y ¿de cuál se va a acordar? Es mucho más sencillo acordarse de esas historias de proyectos, de esos procesos en los que en esos audiovisuales, bueno, pues nos hayan contado una historia de cómo se plantea un problema hasta cómo se soluciona. Os vamos a dejar una serie de enlaces dentro de la presentación con vídeos de ejemplo y de referencia que pueden explicar muy bien cómo realizar ese storytelling, ese contar historias, que no es obligatorio realizarlo, pero que bueno, pues siempre nos va a ayudar a diferenciarnos. Y en la mayoría de los proyectos que los chicos y las chicas puedan presentar, bueno, pues seguro que hay una historia que se pueda llegar a enlazar, a contar para hacer esa diferenciación y poder conmover, poder atraer a ese jurado, ¿no? Pues en muchos de los casos, pues a través de experiencias personales, de cómo resolver un problema en concreto, de plantear una situación real y darle esa solución en la que, bueno, pues ahora veremos técnicas a la hora de poder empezar y resolver esa serie de situaciones. Por lo tanto, recomendamos ser capaces de crear historias. Ponemos siempre ejemplos relacionados con la propia publicidad. Ahora no vamos a poner el anuncio completo porque vosotros os quedáis con las presentaciones, podéis ver los enlaces y los audiovisuales con tranquilidad, pero sí vamos a ir referenciando a ellos, como en este caso un ejemplo de Nike o el propio de uno muy famoso de Johnny Walker, que podéis tener de referencia incluso a la hora de poder trabajar con el alumnado, ¿no? para ver este tipo de ejemplos. Pero si ya tenemos toda esa información y ahora vemos que queremos contar una historia, bueno, pues ya viendo esos referentes lo que podemos tener es realizar ese guión en función de lo que nos marca la narrativa clásica, ¿no? No tenemos que inventar la rueda, ese planteamiento, nudo y desenlace, ¿vale? Planteamiento, nudo y desenlace que ahora veremos cómo podemos asociar si algún día tenemos que presentar nuestro proyecto en público o en el propio audiovisual con esa introducción, desarrollo y conclusión, ¿vale? Que serían ese planteamiento, nudo y desenlace que nos habla la narrativa clásica. Para eso hay una serie de elementos que nos van a ayudar a la hora de contar una buena historia y son esos elementos como el mensaje, el conflicto, los personajes o la propia trama que van a hacer que se resuelva. Y como decíamos, relacionado todo con esa estructura de ese discurso, con esa introducción, desarrollo y conclusión a la hora de presentar un audiovisual que pueda tener unos 3 minutos o 10 minutos si tenemos que hacer una defensa de nuestro propio
de nuestro propio proyecto. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que se ve de Nike, por si luego lo queréis retransmitir, pues hay un mensaje que queremos transmitir en ese caso, pues bueno, que con Nike todo es posible, ¿no? Y hay un conflicto en el desarrollo en una de la historia en el que, bueno, pues son una pareja en la que cada uno se encuentra en un extremo del país y nos tenemos que, cada uno nos asociamos a uno de los personajes, a esa chica atlética y saludable o a ese chico que le cuesta más el tema del hacer deporte, pero ya nos vamos identificando con esos personajes, esa trama en la que deciden cruzar todo el país corriendo hasta encontrarse y todas aquellas, bueno, pues cuestiones que les van sucediendo hasta resolverse, con una resolución al final en el que hay una moraleja, ¿no? En el que al final explicamos el por qué nuestro proyecto resuelve ese producto, ese servicio, da solución a esa situación, ¿no? Pues con Nike todo es posible, ¿no? Para ello, pues bueno, pues vemos esas referencias y estructuramos nuestro discurso, como decimos, en esa. Podemos hacer una pequeña recomendación que incluso cuando los casos en los que se puede realizar esa defensa ante un jurado, pues esa introducción, desarrollo, conclusión, cuando vayamos a contar nuestro producto, pues dedicarle un 10%, si tenemos 10 minutos para un audiovisual o en este caso 3 o como se quiere hacer, pues ese 10% para la presentación, desarrollar el grueso en un 65%, orientativo de cómo nos organizamos, resolvemos y producimos las dificultades y todo, y tener una conclusión final en la que tenemos que recordar esos argumentos positivos de los que hablábamos antes, ¿vale? En los que no puede faltar el recordar nuestro punto fuerte y tener un buen cierre para recordar esos elementos fundamentales con ese cierre potente. Por lo tanto, si ya sabemos qué queremos contar, tenemos los personajes, tenemos la historia, tenemos todos los datos que tenemos que tener, bueno, pues ahora sería el momento de que se pudiera escribir ese pequeño guión de ese producto audiovisual y en el que vamos a presentar el proyecto. Por lo tanto, bueno, pues algunas recomendaciones a la hora de realizar una introducción. Bueno, pues como decíamos, pues ese storytelling de contar una historia, una anécdota personal, algún problema que nos surja en el entorno que luego nuestro proyecto, nuestro producto vaya a poder resolver. Para ello también hay técnicas, empezar con preguntas, con cuestiones, bueno, que puedan enganchar, atraer a ese jurado para ver ese audiovisual que bueno, si se presentan 150 audiovisuales, pues lo que decíamos, ¿por qué voy a recordar porque me enganchó desde el principio y porque me contó una historia durante todo el proceso. Podemos hablar de ejemplos que se utilizan mucho en el design thinking, ¿no? De alguna vez habéis montado en avión y os ha tocado con ese que te mete el codo y que tal y no sabes cómo ponerte. Bueno, pues bien, ya has empezado con unas preguntas, planteado una situación. Pues nosotros decidimos pensar en una solución en la que tal y lo hicimos de esta manera, de la otra. Bueno, pues ya es en el desarrollo de cómo se explica todo el proceso de una forma clara y sencilla para llegar a plantear esta solución. Si tenemos un prototipo o una forma de resolver la cuestión, pues también será interesante el poderla mostrar en ese audiovisual. Un brazo con dos alturas en el que uno lo pone por abajo y otro lo pone por arriba, ¿vale? Y llegamos a una solución magnífica en la que ya no tenemos que tocar al pasajero de al lado. Bueno, pues y al final destacar en esa conclusión pues esas bondades, esos argumentos, esos beneficios que nos van a diferenciar del resto y que van a hacer que elijamos nuestro proyecto. Y si podemos enlazar con esa historia inicial que dijimos de ¿alguna vez os ha pasado montar en avión y tener el codo? Bueno, pues después ya no te volverá a pasar o ya no, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todos estos procesos, todo esto va a ayudar a tener un producto que, como decíamos, sea capaz de enganchar
a nuestros receptores, que en este caso es un jurado y que va a tener 150 proyectos y 150 vídeos. ¿Por qué se va a acordar del mío? Porque le conté una historia en la que le resolvía una situación que incluso, bueno, pues a lo mejor hasta podía ser cotidiana o familiar. Dejamos algunas referencias también dentro de los materiales. A la hora de empezar es muy interesante que técnicas como el elevator pitch, ¿no? El ser capaces de, en una conversación de ascensores, según se quieran poner las reglas, en 1 o 2 minutos, el contar un proyecto, ser capaz de enganchar a una persona, pero bueno, dejamos ahí algún enlace también de referencia porque bueno, siempre van a ser giros y ganchos muy interesantes para este producto que tenemos que presentar audiovisual o para cualquier otra presentación que tengamos que realizar en el futuro. Al igual que las técnicas de elevator pitch, dejamos algunas también referencias a la hora de generar una serie de audiovisuales y cómo podríamos presentarlos, con ejemplos en los que los promotores aparecen en primer plano y cuentan cuál es exactamente su proyecto y a qué se dedican, o otros más complejos en los que ya son capaces de introducir otra serie de elementos y meter una serie también de recursos como el propio storytelling que hemos mencionado. Nosotros lo que hacemos aquí es mostrar todo lo que hay, ¿vale? Para que vosotros con vuestro alumnado le podáis dar estas referencias y ellos, bueno, y su creatividad, pues sean capaces de generar estos productos. Para ello siempre nos va a ayudar, ser capaces de dibujar ese proceso a través de ese storyboard, ¿no? Que todos conocemos el concepto de organizar de forma gráfica todo nuestro producto audiovisual de una forma previa. Sería como una forma de prototipado, ¿no? de equivocarnos fácil, de visualizar esa historia fácil y barato, ¿no? Digamos, de que podamos construirlo y darle ese sentido con todos los elementos que ya hemos tenido, desde responder todas esas preguntas básicas, meter esos argumentos, establecer una historia y construir nuestro guión. Y ahora pues le damos esa representación gráfica. Y consejos para grabar el vídeo, bueno, pues muchos basados todos en el sentido común. Nosotros realizamos una serie de consejos, ¿vale? Pero bueno, como además es voluntario, no vamos a marcar una pauta fija, pero sí con grabar el vídeo en horizontal, evitar pues esas imágenes temblorosas, pues si no vamos a tener una iluminación profesional, pero por lo menos tener en cuenta las conducciones de luz, que se vea, que se nos vea y que se nos oiga, como decimos al final. Cuidado con el audio, que no haya esos ruidos, esos aires que al final, bueno, pues no nos dejen, no nos permitan entender lo que nos está contando ese audiovisual. Y tener algunas pautas básicas, bueno, pues no utilizar ese zoom, asegurarnos de que vamos a tener batería suficiente y que no tengamos luego ningún impedimento a nivel técnico. Grabar variedad de planos, tener suficientes recursos para luego realizar ese montaje, o incluso, bueno, pues ver si tenemos trípode o no, o compensarlo con algunos movimientos de la propia cámara para que no tengamos luego esos problemas, variedad de planos. Bueno, aquí os dejamos una serie de consejos, pero aunque bueno, también los chicos tienen una cultura audiovisual muy importante, y bueno, pues también está el formato TikTok, ¿no? En vertical, y que ahora ellos utilizan de forma perfecta. Bueno, nosotros dejamos unas recomendaciones, pero que entendemos que ellos pueden aportar o incluso mejorarlas, ¿por qué no? Y revisar, reajustar, preparar, ver qué nos ha faltado, qué sobra, todo aquello, ¿vale? Que podamos realizar. Si hemos realizado un buen trabajo de planteamiento previo, sería suficiente, pero ojo, si nos ha faltado algo, no pasa nada, podemos volver a grabar otra versión, porque al final lo que tenemos que conseguir es un producto final que sea capaz de enganchar, de enamorar y de diferenciarnos del resto de proyectos, para que todo ese trabajo que hemos realizado pues se consiga reflejar en ese producto audiovisual que nos diferencie y que nos aporte ese valor añadido. Algunos consejos dejamos también a la hora de poder hablar y transmitir dentro de ese producto audiovisual, aunque lo podemos resolver también con música, soft y otras cuestiones. Por lo tanto, ya tenemos todos los elementos, bueno, para que podáis presentar
ese proyecto bien maquetado y bien resuelto y con elementos extras, tarjetas de visitas, merchandising, todos aquellos elementos que consideréis que nos van a poder aportar valor añadido, que nos van a diferenciar de la competencia y con un producto audiovisual que va a hacer que ese jurado se decante por nuestro proyecto. Así que nada, ahora ya es vuestro turno.